Lo tenemos a Marcelo Arbit, nuestro columnista en temas que tienen que ver con la medicina. Ustedes saben que él es médico generalista especializado en salud mental. Marcelo, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Lorena, buen día, Santiago, buen día, Alejandro y toda la audiencia. Buen día. ¿Cómo estamos, Marcelo? Bueno, muy bien. Hoy queríamos hacer un poquito de historia para comentar el tema que a todos nos está preocupando. ¿Cuánto va a durar la cuarentena? Muy bien. ¿Cuánto va a durar? La historia nos marca que las pestes, como se conoció históricamente, digamos, que en realidad fueron muchas veces gripes, variantes de las gripes, por virus, de distintas características, tuvo un escenario más cercano en la historia importante que fue la llamada gripe española. Una peste que arrasó gran parte de Europa y Estados Unidos, que finalmente se supo que había sido traída desde Kansas por tropas de los Estados Unidos, porque en esos años, en el año 1918, estaba culminando la Primera Guerra Mundial y comenzó una gripe que se conoció como gripe española porque la mayoría de los países, ustedes que son periodistas, tenían cerrada la información por secreto de guerra, y el único país que era neutral en aquella época era España, que publicaba la existencia de la enfermedad, que en realidad en España fue importante, pero no tan importante como en el resto de Europa y Estados Unidos. El inicio de esta gripe, en el año 1918 murieron varios millones de personas y parecía que había terminado, y en el año 1919 murieron casi 50 millones de europeos y norteamericanos, que era el equivalente más o menos, las cifras finales de toda esta peste que terminó en el año 20, en marzo del año 20, en marzo-abril, o sea que tuvo 3 olas de contagio, afectó con la muerte prácticamente, se dice, al 20% de la población mundial de aquella época. 20% de la población mundial de aquella época. Y los únicos elementos que tenía la medicina en aquella época, que ni siquiera había antibiótico, porque la muerte se producía por una neumonía bacteriana asociada al virus, la única herramienta que tenía, era mantener la distancia, utilizar el tapaboca, que era muy precario en aquella época, que estaba muy poco, porque utilizaban telas que no terminaban de cubrir el ingreso del virus, y bueno, y la cuarentena. Eran los 3 elementos: la higiene de aquella época, y estas eran las medidas hasta ahí. Esa gripe afectó a jóvenes y adultos, no como esta que afecta más a adultos mayores. Aquella no se enfermaban ni los niños ni los adultos mayores, con lo cual bajó la expectativa de vida en Europa a 45, 50 años, muchísimo. ¿Y qué nos dejó esta experiencia de la gripe española? Primero, esto de las 3 medidas. Y al mismo tiempo, el avance de la medicina, la era antibiótica, luego el ingreso de los retrovirales, que son medicamentos que actúan sobre los virus, y que bueno, como ustedes conocen, aunque no hemos logrado la vacuna, el HIV, que ha sido una de las pestes importantes también de la segunda etapa del siglo XX,
se ha podido controlar con retrovirales al punto que hoy con 2 retrovirales, un aporte de la Fundación Huésped también, en vez de 3, con 2 retrovirales se logró contener esta enfermedad del HIV. Quiero decir que el debate sobre la duración de la cuarentena tiene como 2 capítulos. Uno que ocupa todos los medios y con el que yo estoy totalmente de acuerdo, que es explicarle a la población la necesidad de preservar la alta complejidad, el respirador, el equipo complejo, etcétera, etcétera, para evitar la muerte de los pacientes infectados. Pero quería referirme hoy a esta historia para poder hablar de la alta simplicidad, que es la atención primaria de la salud, un mecanismo que quizás haya que profundizar aún más en las etapas siguientes de la vida cotidiana nuestra. La atención primaria de la salud, la que nos dejó Carrillo, la que aportó todo el sistema de salud de Neuquén, la que desarrolló Florial Ferrara en la provincia de Buenos Aires, la que fundaron en Neuquén gente como Pino Russo y otros. Quiero decir que la atención primaria de la salud es, en mi opinión modesta, el camino más importante que debemos desplegar en la etapa subsiguiente de esta cuarentena. Ir a la búsqueda del territorio para aislar rápidamente a los portadores sanos, para ubicar rápidamente a los que tienen un poquito de tos, un poquito de fiebre. Necesitamos desplegar la creatividad de nuestra sociedad, de los jóvenes si podemos, de los estudiantes, apoyarnos en las organizaciones sociales de todo tipo para que cada cuadra, cada manzana donde habiten nuestros ciudadanos haya un registro del estado de salud de todos y cada uno de los neuquinos o los que viven en estas tierras, porque ese camino de la atención primaria es la alta simplicidad que nos puede permitir ir construyendo una vida en el marco de la pandemia. No vamos a volver a ser como éramos, ni tenemos que imaginarnos una vida sin pandemia. Ojalá lo podamos lograr, pero podemos construir una metodología de vida en el que todos nos comprometamos para vivir mejor y más felices. Eso quería hablar, la alta simplicidad. Marcelo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Que tengan buen día. Igualmente, Marcelo, abrazo. Marcelo Arbit ha pasado por La Primera Mañana.